Bueno, pues va a tener hoy lugar el segundo acto del ciclo en pantalla, Asturias en el cine y en audiovisual. Lo leo porque como es tan largo el título, para no olvidarme. Y hoy de lo que va a hablar Marcos Merino es de difundir el patrimonio en la era digital, la atracción de las imágenes y la investigación. Marcos Merino es periodista y cineasta. En su caso yo creo que ambas cosas van unidas de manera indisoluble. Aunque no nos conocíamos personalmente, probablemente habremos coincidido en algún sitio, pero aunque no nos conocíamos personalmente, he seguido su trayectoria y creo que puedo afirmar sin equivocarme que en todo lo que ha hecho hasta ahora, en su trabajo como cineasta, subyace lo que yo definiría como un buen periodista, ¿no? Curiosidad, una inusitada capacidad analítica y crítica, el deseo también de recuperar historias y asuntos que nos definen a nosotros, a los asturianos como pueblo, y por supuesto experiencia y unos conocimientos técnicos y de lenguaje audiovisual que le permiten desarrollar lo que hace con una gran efectividad. Hago cine para recuperar la autoestima, ha dicho en alguna ocasión, y yo he podido leer en documentación de la que he estado mirando hoy. A Marcos y a mí nos separan 15 años de edad, yo soy el mayor, pero nos une algo fundamental, que es que ambos somos de Gijón y los dos nos criamos en barrios periféricos y obreros. Él en la Calzada y yo en las 1500 de Pumarín, aunque frecuenté mucho la Calzada y fui al cine Rivero porque mis abuelos vivían justo enfrente. Y él en la Calzada y yo en Pumarín, creo que tuvimos unas vivencias que en alguna medida también han marcado en mi caso, y en su caso lo marcan todavía, las cosas a las que nos dedicamos, ¿no? Buscando declaraciones suyas para hacer esta presentación he encontrado una que viene bastante al hilo de lo que digo. Fue en un acto, creo recordar, en la Nueva España. El cine, desde sus inicios, retrata a la clase obrera desde el punto de vista de la burguesía. Ahora los hijos de esos obreros pueden contar su propia historia sin que venga nadie de Madrid a dirigirlos y sin que predominen las visiones de la aristocracia y la burguesía. En fin, yo creo que esto ya lo define bastante y que yo tengo poco que añadir. Pero como estoy avanzando demasiado y antes debería contar algo más de Marcos Merino, voy a hacerlo. Marcos nació en Gijón, como ya he dicho, en 1973, nos separan 15 años, la gente ya puede deducir los que tengo yo. Es licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid, como yo, y durante casi 15 años trabajó como periodista en los informativos de Telecinco, hasta que un buen día, junto a su mujer, decidió retornar a Asturias. Desde entonces, hace ya 11 o 12 años, se ha dedicado al cine documental con obras tan destacadas como el largometraje Remain, el último movimiento obrero, o Remine, no sé cómo decirlo exactamente. Bueno, mejor Remine, sí, Remine, mejor Remine, sobre la cultura y la lucha mineras, las miniseries de televisión La Lucha sobre la huelga minera de 2012 y Patrimonio sobre la gestión de la memoria minera en Asturias y otros lugares de Europa, o por mencionar lo último, In Memoriam, la derrota conviene olvidarla, que alguien ha definido como una mirada pausada a Asturias. Tú tendrás ocasión de contárnoslo mejor, que tuvo una mención del jurado del Festival de Cine de Sevilla y que se pudo ver aquí en Gijón hace escasamente unos meses en el FICS, en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Bien, no les voy a aburrir contándoles de manera detallada su currículum profesional, que es amplio y bastante interesante. Basta añadir que, además de todo esto, ha hecho, entre otras cosas, ha codirigido el aula de cine de la Universidad de Oviedo y que sus trabajos han sido seleccionados y premiados en decenas de festivales, no solo de España, sino también de todo el mundo. Y ya como opinión personal me gustaría añadir y destacar que si algo caracteriza todo lo que hace, todo lo que yo conozco de él, se define con dos palabras: compromiso y honestidad. Marcos, todos tuyos. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, voy a intentar ser lo más sintético posible, que podamos hablar después y compartir entre todos y se genera un debate, si os apetece, sobre este recorrido desde nuestro regreso a Asturias, que básicamente, bueno, ha estado vinculado a esto del patrimonio industrial, material e inmaterial, desde nuestra llegada aquí, ¿no? Se trata de esto, no sé, 11 o 12 años, con una diversidad de trabajos, tanto las formas como las narrativas. ¿Este mejor o qué? ¿Sí? No, con los dos. Con los dos, vale. Con formas y narrativas diferentes, que, como contaba, ¿no? Y que sobre todo muestra la evolución de nuestra mirada respecto al sujeto que retratamos y el estado emocional que tenemos, ¿no?
Antes lo contaba José Ramón, yo desconfío de esta cosa que se llama objetividad bastante, pero soy muy creyente de la honestidad, del compromiso, del rigor y de la necesidad vital de cada uno de afrontar una historia para compartirla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, vamos a establecer un relato, voy a intentar compartir, voy a hablar muchas veces, constantemente, en primera persona del plural. Esto no es casual porque, bueno, ninguno de los trabajos que hemos llevado a cabo podría haberlos hecho yo solo, evidentemente, porque son trabajos en equipo, pero en este caso ni siquiera la propia concepción inicial de los trabajos, ¿no? Este es un trabajo a dúo, todo, ¿no? Con Marta, que no está aquí, que es periodista y productora, y que comparte conmigo la conceptualización de todos los trabajos, el desarrollo, e incluso es capaz de sujetarme antes de que me vaya al cielo, ¿no? Que es muy importante, que me ponga los pies en la tierra, que para eso es clave. Somos en este sentido un poco yin y yang, y creo que es justo reconocer y anunciar que voy a hablar muchas veces en primera persona del plural. Como contaba antes José Ramón, voy a intentar avanzar, me va a costar tecnológicamente va un poco lento, a ver si soy capaz. Estos son los antecedentes, ¿no? Esta cara, esta juventud que tenía. Yo me fui a estudiar a Madrid pues en el año 91 para sacar la carrera de imagen, con la intención de hacer películas, con la intención de hacer cine. Ese era el objetivo con el que yo me fui a estudiar a Madrid. Pero la vida es muy imprevisible, yo acabé formándome en televisión, trabajando en televisión y formándome como periodista de información económica, ¿no? Fue apasionante, conocí un montón de sitios, de eventos, de experiencias, de gentes increíbles, pero desafortunadamente la profesión ha tenido una deriva intelectual que era insostenible en un momento dado, y más en Telecinco, ¿no? Creo que es bastante redundante hablar sobre esto, ¿no? Tomamos la decisión de abandonar la tele y volver a Asturias para hacer películas, que era una osadía en aquel momento, ¿no? Aquí me tenéis, mira, podéis, con años, los dos estamos mucho más jóvenes. Apenas 24 horas después del violento encierro que los trabajadores mantuvieron ayer. Marcos Martínez, ¿hoy las cosas están más calmadas? Calmadas sí, pero relativamente, porque en principio el apoyo de la Diputación Provincial ha sido acogido de momentos. Pues como veis, aquí estamos muy jóvenes, increíblemente jóvenes, la verdad es que flipo con esta imagen que no la había recordado, sí. Sí. Y ya hablando de un conflicto, ¿no? Pues desde esta posición nosotros abandonamos la tele, venimos a Asturias a hacer películas y nos trasladamos a un lugar paradigmático. Apenas 24 horas después. Quería pasar a esta parte, que es lo que llamamos neocolonialismo patrimonial, ¿no? Aterrizamos en Asturias, yo no manejaba nada más que clichés y estereotipos. La única motivación que teníamos inicialmente era hacer una película sobre los mineros, como el resto, como una representación antropológica de una cultura que estaba prácticamente extinguida en Europa y que había sido determinante en la consecución de derechos y libertades, ¿no? Y que no queda en activo en ningún sitio salvo en Asturias, porque entre otros anacronismos teníamos esta posibilidad de poder destacar esta singularidad y retratarla, ¿no? Entonces decidimos venirnos a Turón, al Valle de Turón, trasladarnos toda la familia y documentarnos, salir de este neocolonialismo repleto de clichés y estereotipos con el que iniciamos el proceso de viaje a Asturias y ser capaces de aproximarnos a la historia, ¿no? Porque yo no creo que es necesaria esta inmersión emocional, creo que las cosas, por lo menos así trabajamos nosotros, yo necesito amarlas, entenderlas, antes de contarlas y no juzgarlas, ¿no? Y esto solo se puede hacer desde la proximidad, desde la aproximación a los sujetos o a los lugares que queremos retratar y desde ahí alejarnos de este neocolonialismo patrimonial con el que vinimos aquí. Nosotros no éramos conscientes del concepto patrimonial, no teníamos formación en nada de esto, ya ha pasado mucho tiempo y podríamos tener un debate sobre ello, pero inicialmente ni siquiera éramos conscientes de que veníamos a retratar el patrimonio inmaterial de este proceso, ¿no? A nosotros nos interesaba la idea de la cultura minera, de la sociedad minera, de ser capaces de retratar eso en vida, ¿no? y mostrarlo, porque pensábamos que tenía un carácter universal, pero no teníamos esa formación específica para distinguir el elemento patrimonial todavía, ¿no? Acudíamos desde esa mirada neocolonialista, ¿no? Aproximándonos a todos. Estuvimos instalados en Turón durante 9 meses, hicimos 200 y pico entrevistas sin cámaras, básicamente para comprender, y sobre todo vivimos el espacio, ¿no? Lo entendimos y lo vivimos. Y en todo ese proceso surge una idea que nos pareció pura poesía, a ver si soy capaz de avanzar, que es esta, ¿no? Creo que está Nacho además allá, porque durante el proceso que está Nacho Allen, que es uno que dirigió junto a su pareja esta exposición que se ha venido en las Cuencas, y entonces durante el proceso de documentación previo a la película surge esta exposición y Nacho nos propone hacer una pieza sobre esta idea, ¿no? Sobre la cuenca como elemento cultural, ¿no? Desde distintos perfiles, él podría contarlo mucho mejor que yo.
Y en ese camino que nosotros, en el que veníamos a inventar y estábamos descubriendo el patrimonio inmaterial y el patrimonio emocional, yo diría, de las comarcas mineras, tropezamos con el patrimonio material, que yo desconocía. No lo conocíamos y alucinamos. Nos pareció increíble. Y nos pareció increíble sobre todo en aquellos momentos, estamos hablando del año 2010-2011, la desafección del espacio, del territorio, de la región, de la autonomía, respecto al valor de esos lugares. E incluso de la propia belleza que tenían, ¿no? Nosotros no existían las propuestas turísticas que hay hoy todavía, no existían en aquel momento, y nos parecía de una singularidad increíble, ¿no? Recorrer bosques, montes, zonas urbanas, encontrar estos vestigios y con esa capacidad fotográfica. De hecho, una cosa que nos atrayó mucho fue casi poética, ¿no? El hecho de que la naturaleza, esta naturaleza tan voraz que tenemos en Asturias, estaba recuperando lo que el hombre le había arrebatado durante los últimos 2 siglos, ¿no? Que sigue ocurriendo en muchos valles, como el propio Valle de Turón, ¿no? Que están, como ves, como la naturaleza está invadiendo los espacios patrimoniales y apoderándose de ellos. Nos parece que esa combinación tenía una poesía que había que retratar, ¿no? Y sale la propuesta de Nacho y decidimos hacer una pieza para una video instalación de aquella que fue reconocida con el Premio Europa Nostra, este trabajo, y hicimos una instalación de 3 proyecciones al mismo tiempo, bueno, intentando mezclar estos 2 conceptos de patrimonio material e inmaterial, ¿no? Estos son los vestigios de Remini y nuestras primeras profundizaciones, podríamos hablar, y aproximación al elemento patrimonial, ¿no? Posteriormente, entramos, como os contaba, en esta parte del descubrimiento del patrimonio material, y entre ellos el patrimonio documental, que volvía a ser un elemento, que ahora puedo decirlo claramente, ¿sabes? Es absolutamente imposible, y está en todos los dogmas vinculados al patrimonio y a la conservación, a la preservación o a la difusión, la preservación de ningún patrimonio sin el compromiso y la aceptación de la puesta en valor o del valor que tiene por parte de la comunidad que es propietaria de todo esto, ¿no? Y desde ahí se han enfocado todos los trabajos que hemos hecho desde entonces. Y tropezamos con el archivo, que obviamente estábamos planteándonos hacer una película de no ficción sobre la historia de la cultura minera y de la sociedad minera, y era evidente que para poder retratar esos 100 y pico años de historia teníamos que buscar archivos de imágenes, ¿no? De todo esto, archivos de imágenes y sonido que pudiéramos encontrar, tanto fotografías como vídeos, como aspectos sonoros. Y lo primero que hicimos fue buscar en Asturias, y alucinamos también del desastre, de la dispersión, de los archivos, de la falta de conocimiento, e incluso de la propia falta de interés de algunos de los gestores de esos archivos. No dábamos crédito, que tendríamos una historia que era absolutamente singular y que estaba desmembrada, mutilada en muchos aspectos, ¿no? Y aquí hay excepciones, como en todo. Y en este caso la excepción con la que tropezamos inicialmente fue el Museo del Pueblo de Asturias, ¿eh? Luego ahora tenemos el Museo del Ferrocarril, el Pozo Fondón, hay muchos espacios donde han creado una fototeca, ha cambiado mucho en esta década, ¿no? Pero inicialmente nosotros aparecimos en el Museo del Pueblo de Asturias cuando estaba iniciándose el proceso de digitalización del fondo de Constantino Suárez, que lo conocemos muchos ya, ¿no? Y de Valentín Vega. Y nos pareció increíble. Increíble que, por ejemplo, el caso de Constantino Suárez era un fotoperiodista que puede ser representativo a nivel internacional, uno de los pioneros en este tipo de fotografía. Y el archivo acababa de encontrarlo Suaco y el Museo del Pueblo de Asturias, parte desmembrado en mercadillos y cosas de estas, y estaban con el proceso de digitalización entonces, ¿no? Y creíamos que eso tenía que estar en la película. Teníamos que ser capaces de fusionar este archivo y algún otro que encontramos, como la película Mieres del Camín, que es un hito mundial, porque apenas hay precursores sobre una película minera con esa antigüedad en el mundo. Es un elemento, estamos hablando de un elemento que habrá 2 o 3 en el mundo parecidos, y no hay consenso sobre esto, pero puede ser la primera película vinculada a esto, ¿no? Es una película muda, no sé si la conocéis, que apareció durante unas obras de restauración en el cine donde se había proyectado, el cine Pombo. Estaban restaurando, acabaron con los cimientos y encontraron la copia, ¿no? La copia se mandó a Filmoteca, se digitalizó, pero cuando aparecimos aquí no había una copia digital, había una copia en Betacam en el Ayuntamiento de Mieres, y decidimos buscarla, digitalizarla y luego entregarle una copia al Ayuntamiento de Mieres para que quedara en depósito de esta cosa, ¿no? Y entonces, con esta dispersión histórica, teníamos que afrontar la posibilidad de narrar los primeros años de la minería, ¿no? Desde el inicio de las primeras organizaciones del movimiento obrero hasta más o menos los años, bueno, pues la posguerra, el final de la Guerra Civil aproximadamente, ¿no? Porque había como 3 episodios que teníamos claros, que eran esta primera fase, las huelgas del silencio de los 60 y los movimientos de los 80, o por ahí aproximadamente, ¿no? Y entonces decidimos cómo contar, aquí entro en el espacio emocional, ¿no? Cómo ser capaces de narrar
esta dispersión, este caos aparente, con una construcción épica, y decidimos emplear, por ejemplo, la composición de Albéniz, Asturias, porque tenía estos matices épicos, de epicidad, y nos parecía muy interesante. Vamos a verlo un poco, a ver si soy capaz de que se reproduzca. Es una secuencia en la que casi hablaré de un montaje soviético. Esto llevó 3 semanas de montaje, solo el planteamiento de esta secuencia durante el montaje de Remine. Bueno, lo que os contaba un poco, esta epicidad, esta idea, bueno, de casi entrar un poco en el punto de la sublimidad en algún aspecto, ¿no? También, y con la música de Albéniz creemos que tenía la fuerza que perseguíamos en ese momento, ¿no? Continuamos con la búsqueda, por lo que os explicaba, obviamente imágenes después desde la posguerra hasta los años 70, pues el silencio frente al movimiento obrero en los medios de comunicación en España es bastante obvio, ¿no? Entonces decidimos que había que buscar imágenes a nivel internacional y acudimos a 8 televisiones internacionales, a los fondos documentales, en busca de material de esto. También fuimos al PC, buscando las cartas, localizamos, por ejemplo, Celestina Marrón, que en su momento era una de las personas que escribía cartas a Radio Pirenaica, y ha trabajado en la limpieza de unos pozos, ha fallecido hace unos años, y hicimos un retrato con ella, luego lo encajó en el montaje de la película, pero durante este proceso de documentación encontramos un fragmento en la BBC de los años 60, ¿no? Que os voy a poner, porque también es material inédito, junto a algún documento del TAC, del Congreso de los Sindicatos Británicos de Apoyo a Asturias, que entregamos a la Universidad de Oviedo, varios documentos de aquellos momentos, ¿no? Uno de Masip, por ejemplo, de Antonio Masip, negociando con el MCA, pues, unas personas que estaban en prisión, y él era el abogado, y hizo un reportaje en la BBC también sobre aquello. Bueno, al final nos decantamos porque esto es carísimo, utilizar un minuto, hasta el 59 segundos costaba un dinero, ¿no? Y a partir de 59 se duplicaba, ¿no? Y era tan caro que decidimos utilizar exactamente 59 segundos en el montaje de la película. The headlines about Spain during the past few days, the air crash, Major Dreville Bell's imprisonment, and washed out British holidaymakers, and very the more significant news from this region. Here in northwestern Spain, the strike of about 17,000 coal miners at pits around Oviedo today goes into its 12th week. These Spanish coal miners officially can't strike. They're forbidden to under the Franco regime. But 3 remarkable facts have filtered through the smokescreen of the Spanish press. First, the miners are defying the law and stubbornly staying on strike. Second, although the government seems rather inert to be trying to start the miners back to work, this time there are none of these strong arms of beatings out of deportations, as was last year when 180,000 workers struck for better conditions. A third new development is that, much to the embarrassment of the government, the strongest support for the miners' strike is coming not from underground left-wing organisations, but from Catholic lay movements. Does this mean, then, that there are at last signs that the Franco dictatorship is slackening its grip, that there are stirrings of liberalisation in Spain, perhaps the start of profound changes? Bueno, aquí entramos con la esperanza, ¿no? Porque al final tanto Remine como toda la historia del movimiento obrero está repleta de huelgas perdidas, ¿no? Claramente, a ver si soy capaz de que esto avance ahora. Aquí. Y bueno, y está repleta de huelgas perdidas, como os contaba, ¿no? Pero ya después de terminar ese proceso de aproximación ya llega el de inmersión total, ¿no? Nosotros
A ver, yo actúo en el rodaje, aquí sí que hablo en primera persona singular, porque inicialmente planteamos el rodaje de la película con un equipo de compañeros que venían de Madrid, con un cámara, con un operador, con un sonidista, y no funcionaba aquello, era imposible, ¿no? Yo no había manejado nunca una cámara de vídeo, me gusta la fotografía desde que soy muy pequeño, y decidí llevar yo la fotografía para poder aproximarnos, porque era necesario que fuéramos capaces de captar todas las emociones que habíamos detectado durante el proceso de documentación previa, ¿no? Nosotros habíamos planteado una historia sobre la película que de repente se desbordó a través de la convocatoria de la huelga de 2012. El concepto que teníamos de película desapareció porque teníamos delante de nosotros la mejor oportunidad para retratar al movimiento obrero, que es un conflicto, ¿no? Y no solo un conflicto cualquiera, sino el mayor conflicto de la minería de los últimos 30 años. Entonces la posibilidad que teníamos era meternos dentro del conflicto. Por esto vuelvo otra vez al elemento de la objetividad, ¿no? Es una película absolutamente militante, tiene decidido el punto de vista desde el principio, ¿no? A mí me interesaba claramente dónde teníamos que estar colocados, que era del lado de los mineros, ¿no? Sin juzgar a la otra parte. Y de hecho hay un ejercicio durante toda la película de acabar con el malo, ¿no? No se construye un malo, sino que al contrario, se oculta, ¿no? Porque nosotros apelábamos a la responsabilidad colectiva, también en mucha parte del proceso de la película, ¿no? Entonces durante este proceso de inmersión emocional, yo actúo casi como el arquero este que hablan los japoneses en todos los libros de Zen, con paciencia, esperando. Bueno, esto es todo lo que vengo de informativos durante tantos años, ¿no? Que contaba antes José Ramón. Al final, esos años de profesión a mí me dan un montón de herramientas que sin las que yo no podría haberlo hecho. Además que la distancia, ¿no? Creo que esto es importante también hablar de ello, la distancia emocional con los conflictos, ¿no? Yo no hubiera sido capaz de hacer Remines si no me hubiera ido a Asturias. De eso no tengo ninguna duda. Porque el vivir en un espacio durante muchos años y retratarlo tiene muchas complejidades, entre ellas genera muchas taras emocionales, muchos compromisos como creador, ¿no? Y a veces falta la distancia, ¿no? Y el hecho de llevar tantísimo tiempo fuera e ir conociendo y explorando esta aproximación a toda esta historia, a estas emociones, a estos hechos, ¿no? Viéndolo casi como un espectador, como un neocolonialista, ¿no? Nos permitió ser capaz de trasladar ese transcurso, esa aproximación a la historia en nuestra película y en nuestros próximos trabajos, porque lo hemos hecho siempre igual, ¿no? Siempre ser muy conscientes, estar muy posicionados de cómo yo me aproximo a la película que quiero retratar, pero sin perder de vista todo esto para luego ser capaz de contárselo al espectador, ¿no? Esta es la emoción, y esto al final es puro egocentrismo, por supuesto, y depende mucho además de tu propia emoción en ese momento, ¿no? Y claro, nosotros habíamos estado negociando 3 meses con una corporación como Telecinco y habíamos conseguido el despido que nos tocaba, y con esta emoción venimos a hacer una película de los mineros y yo me pongo a cortar carreteras a las 3 de la mañana, a ir de marcha hasta Madrid. Obviamente esas dos emociones estaban vinculadas, ¿no? Había una vinculación clara entre una cosa y la otra, que se refleja en la película, por supuesto, y a veces con un poco de romanticismo, idealismo. Hablaremos un poco de eso después, ¿no? Porque esto ya hablaremos del proceso de avance, de construcción, de lo próximo, ¿no? Del patrimonio, del descubrimiento que se llevó durante todo ese proceso, ¿no? Bueno, pues al final, pues esto, cortando carreteras, acudiendo hacia la Gran Vía, siendo muy conscientes de desechar esta frase que se utiliza mucho en periodismo, de no dejes que la realidad te estropee una buena noticia, ¿no? Mi concepto es contrario a esto, ¿no? Me dejo llevar, experimento, observo, sereno, cuando veo, capto y lo cazo, casi como de alguna manera, ¿no? Pero muchas veces estaba con Javier Boluiz, rodábamos Javier y yo muchos días juntos, y yo me sentaba a fumar un cigarrillo y a observar, ¿no? Y no tener esta tendencia a ponerte a grabar inmediatamente, ¿no? Sino, bueno, estar buscando las emociones que habíamos captado durante ese tiempo y perseguirlas e intentar representarlas, ¿no? En la película. Y de eso fue el proceso de montaje de Remines, vamos, sí. Bueno, quería poneros un tráiler. Yo no sé si es un poco redundante, a ver si soy capaz, ¿eh? Porque no me deja el enlace. Bueno, la película, mientras se carga esto, después de todo este proceso de documentación, rodaje aproximadamente fueron 4 meses, llevó 17 meses o 18 meses de postproducción. Todas las consecuencias, todos los defectos que había tenido el rodaje técnicamente, de que yo rodara con una sola cámara y con un micrófono, hubo que enmendarlos en el proceso de postproducción, ¿no? Solamente el sonido fueron 8 meses de montaje, de diseño de sonido y de montaje y de post. No sé si esto se va a reproducir.
officially can't strike. They're forbidden to under the Franco regime. But three remarkable facts are filtered through the spokesman of the Spanish press. Entendemos, como venimos denunciando, que lo que pretenden es reducir el último movimiento obrero a la cárcel. Hoy en un día señalado en el calendario, seguramente nos hubiese gustado estar hablando en este momento del contenido de la reunión que mantuvimos el lunes, pero lógicamente, como todos sabéis ya a estas alturas, que la reunión fue un absoluto fracaso. Primero que no se trata de guardar los trabajadores, la casa trabajadora, la única forma que tiene de protestar y esta lamentablemente. No va a arreglar nada, van a poner un parche. Pero que no se puede, si no está firmado nada, no se puede hacer nada. Esto ya ves que... Y nosotros le dimos un Madrid. Porque yo con los compañeros que hablé están todos tan convencidos como yo de que la lucha no fue para ahora, porque entonces fueron 2 meses perdidos. Si paramos la lucha ahora, fueron 2 meses perdidos. Porque siento verdadera vergüenza de nuestros representantes sindicales a nivel estatal. ¿Dónde cojones está Cándido Méndez y Tosu? ¿Dónde cojones está? Los zapatos rotos de su vida la collada, por ver marchar al mi amor de la montaña. Bueno, hablar de esta película, bueno, yo creo que es un poco redundante. Se estrenó en un montón de lugares, en 20 países creo, tuvo muchos premios a nivel internacional y fue muy sonada, porque estuvo aquí en cines como 2 meses y pico en varias salas. La estrenamos en 10 salas. Todo esto lo hacemos Marta y yo, toda la distribución, las producciones, la exhibición, todo. Y sobre todo nos permitió descubrir, y ya sin ningún lugar a dudas, la capacidad universal que tenía todo esto. La capacidad de ser un lugar común para millones y millones de personas en Europa especialmente, ¿no? Pues Latinoamérica, podemos hablar de la recepción de esta película, era muy diferente, ¿no? Cuando proyectábamos la película en Europa generábamos debates vinculados a la nostalgia, a aquel tiempo que había pasado en muchos territorios que ya no existen. Cambio en Latinoamérica, que es un continente mayoritariamente joven, en todas las proyecciones que hacíamos eran cuestiones logísticas, ¿no? De cómo organizarse para hacer como los mineros, de cómo hacían las herramientas y los útiles de la lucha, ¿no? Esta cosa, ¿no? Bueno, después de esta necesidad surge este proyecto, que es la Noite Necesaria, que es el Día de las Letras Galegas. Me proponen hacer una pieza para el Día de las Letras Galegas relacionadas en aquel año. El homenaje era José María Díaz de Castro, que es un poeta que con una única obra, Nimbos, y entonces extraer un poema vinculado, que quisiera hacer vinculado a uno de los poemas, una obra visual, ¿no? Y entonces decidí utilizar la Semana Negra. Aquí
hay un contraste emocional con lo que estábamos hablando respecto a Remine. Ya no estamos hablando de neocolonialismo, porque es un lugar el que yo conozco desde que soy pequeño, al que he asistido, ya cuando era la época de los astilleros, y que me parecía muy interesante la relación entre la noche y el día que tenía, la vinculación y el desconocimiento, ¿no?, de la gente con el primer astillero de la ciudad y cómo estaba, pero aquello se abre solamente durante 10 días al año para convertir en un lugar de fiesta, ¿no? El poeta elegido, A Noite Innecesaria, habla sobre los fantasmas que surgen por la noche y la sorprendente, lo inesperado y el misterio de todos estos personajes, ¿no?, y la convivencia. Entonces, bueno, voy a ver si soy capaz de se reproduce, porque desde el enlace no funciona, y poneros un poquito solo, para que entendáis un poco el concepto de esto. Es una pieza de 5 minutos que se estrenó en algunos festivales previa a Remine, en otros lados tuvo su propia vida. Y lo que hacemos básicamente es mezclar la imagen del día con el sonido de la noche y viceversa. Y los fantasmas. Está disponible en YouTube, abierta, cualquiera que quiera verla, son 5 minutos y es bastante accesible. Basta buscar el nombre Nimbos o mi nombre y encontráis la película, la pieza. Bueno, estuvo en varios festivales esta película también. Y la idea básicamente era ser capaz de experimentar con nuevos lenguajes, ¿no? Que esto es una cosa que a mí me obsesiona. No soy capaz de repetir las estructuras ni los proyectos. Para mí, yo creo que también por parte de la influencia de la tele o como periodista, de estar constantemente tocando temas nuevos, ha de suponer un desafío intelectual y narrativo y formal cada proyecto, ¿no? Y en este sentido, todos nuestros trabajos vinculados al patrimonio tienen un tratamiento distinto, formal y narrativo muy diferente, ¿no? Este fue un proceso de experimentación que pareció, bueno, resultó interesante, sobre todo para generar una reflexión diferente, ¿no? Pero estábamos en ese momento de acabar Remine de la universalización y la necesidad de la puesta en valor, de la generación de un debate, de compartir lo que habíamos visto todos esos meses, ¿no? Hicimos una propuesta a TPA para realizar una serie de 3 capítulos que se llama Patrimonium, en la que... A ver si lo vemos. Aquí está. En la que, bueno, la serie plantea en 3 capítulos, era una producción muy baja, como suele ser habitualmente, pero basada en el voluntarismo. Fuimos al Reino Unido y a Alemania en busca de 2 elementos que pudiéramos contrastar con la gestión de la memoria industrial, material e inmaterial en Asturias, ¿no? Elegimos la cuenca del Ruhr como elemento comparativo por excelencia, ¿no? O sea, que hay una mitificación de todo esto que podemos hablar también, en concreto Solveig, que es en Essen, bueno, intentar retratar ese espacio. Y en el Reino Unido lo que hicimos fue recorrer con un grupo de mineros hasta llegar en el norte, a Durham, que es una fiesta que es una de las más legendarias que hay en Europa del patrimonio inmaterial, ¿no? Que es un gran desfile de banners, de pancartas que hacen de todos los grupos mineros, que reúne más de 1,5 millones de personas. Está justo en el norte del Reino Unido, ¿no? Y por el camino ir descubriendo cómo no quedaba ningún vestigio. Esto que llamó Margaret Thatcher la política de descontaminación minera, que era la eliminación inmediata y demolición de cualquier pozo que cerraba en menos de una semana, había quedado demolido, ¿no? Pues ahora tú vas a esos lugares como Rossington, por ejemplo, que es un espacio donde trabajaban 15.000 mineros y no hay ni una piedra. Hay edificios allí, tú hablas con la gente que vive allí y no son conscientes de que existía una mina, ¿no? Entonces, bueno, hicimos 3 capítulos, en uno de ellos inventariábamos el patrimonio material e inmaterial, en otro hablábamos del estado de las cosas, de cómo estaba la situación y cuál era el estado de preservación, divulgación, investigación que se hacía de este patrimonio industrial, material e inmaterial, y en el tercero establecíamos este elemento comparativo entre estos 2 lugares y el Pozo Sotón, como iniciativa que estaba surgiendo en aquel momento, ¿no?
Bueno, pues formalmente la serie son 3 elementos muy distintos, cada uno de los capítulos utiliza formas y narrativas distintas. La primera está más próxima a la artística, la segunda es más periodística y la tercera es más un documental creacional, en este sentido, ¿no? Bueno, estamos hablando de digitalización, lo he pasado un poco por encima, pero ninguno de estos proyectos de los que voy a hablar hubiera sido capaz de hacerlos hace 15 años o 20 años sin el digital, ¿no? El digital nos ofrece muchas posibilidades y entre ellas la acumulación de un metraje con una calidad de proyección que era imposible hacer antes con un Betacam, que era lo que podías acceder. Una cámara de 35 milímetros no podría haber acumulado el material que utilicé con Renine o con el resto de las producciones. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una película, llevo 2 años rodando. No se podría haber hecho en 35 milímetros en los 90 o finales de los 90. Tendría que haberlo hecho con una cámara analógica, con una cámara de vídeo, porque no me hubiera podido permitir hacerlo en 35, el coste del revelado y de la película hubiera sido inasumible y no hubiera sido la misma calidad, no se hubiera podido proyectar en cines. Remine la rodé con una cámara, una 7D, que es una cámara Canon, pero el paquete que venía con el objetivo de plástico. Y esto se emitió en salas de cine con pantallas de 50 metros, con una calidad, nos dieron varios premios a la mejor fotografía. Bueno, estas son las ventajas que tiene el digital. A mí me genera un poco de conflicto el asunto de la democratización, porque no estoy muy seguro, porque al final todo está basado en la desigualdad social, entonces plantear una democratización es para unos pocos, obviamente, ¿no? Pero sí permite una transformación de lo que hablaba José Ramón antes, ¿no? El que tenga el interés y la intención de poder hacer películas, no somos tan dependientes como antes, ¿no? Es una cuestión de talento y de tener esa pulsión, esa necesidad de poder hacerlo, de querer hacerlo, ¿no? Y ahí tenemos el espacio de los más jóvenes, que a mí es una obsesión. Empezó con esta serie, de hecho el primer capítulo está vertebrado a través de un grupo de jóvenes a los que les vendamos los ojos y los hicimos recorrer el Valle de Turón. Ellos no sabían dónde iban, entonces les vendamos los ojos, incluso para ir al baño, doy fe, se les acompañaba sin que se quitaran la venda para que no supieran dónde estábamos, y entonces los dejamos en un sitio, les dimos 1000 vueltas en un autobús y los llevamos a un lugar patrimonial, ¿no? Y entonces les hicimos tocar y sentir el espacio sin verlo, ¿no? Y que fueran capaces de describirnos las emociones que tenían y si eran capaces de reconocer aquel lugar, ¿no? Y entonces luego les quitamos las vendas, descubrieron el sitio, la mayor parte, excepto uno, eran 12, ninguno lo conocía, y los sentamos en una mesa que debatieran sobre aquella experiencia y aquel elemento, ¿no? Fue una anomalía y salieron cosas muy guapas en aquel debate, ¿no? Bueno, en torno a todo esto descubrimos también, empezamos a tocar una deficiencia nuestra emocional, ¿no? Que es esta historia de que, bueno, pues la indiferencia suele ser el mayor de los éxitos que se logran con este tipo de trabajo vinculado a esta preservación del patrimonio, ¿no? Y empezamos a notar esto y decidimos reivindicarlo en la serie, y os voy a poner una secuencia porque además aquí entra también un proceso que para nosotros es fundamental con este trabajo y con el posterior, que es la reivindicación no solamente del patrimonio material e inmaterial, sino de aquellas personas que llevan años dedicadas a su conservación y a su investigación a pesar de los pesares. A pesar de que sus trabajos no llegan a ningún sitio, su responsabilidad es otra, ¿no? Su responsabilidad es investigar, analizar y procurar difundir, ¿no? Sin esperar el éxito externo, ¿no? Sino estamos hablando de trabajos no para los próximos 6 meses, sino para los próximos 30 años, por lo menos, ¿no? Y dentro de esa pasión nos parecía que había que empezar a fijarse en determinadas figuras que trabajaban con el rigor, con la honestidad y con esta responsabilidad, ¿no? Y es el caso de un fragmento, de una secuencia que vamos a ver ahora, que es Carlos Jaicoya, que es una persona que ha fallecido hace unos años y a la que yo no conocí lo suficiente, pero sí para echarlo de menos. Porque era una persona que estaba centrada en la innovación, que estaba en esta, no sé cómo llamarlo, losa que tenemos, que es el envejecimiento, que lo está impregnando todo y que impide y que ha generado desde hace muchos años unas inercias en la difusión y en la investigación que yo no comparto en muchos sentidos, ¿no? Que creo que pertenecen a otra era, que no están próximos. Difundir es compartir, no es publicar. Difundir es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que esté disponible, que seamos capaces de traspasar la desigualdad, no publicar libros que valen 35 euros. Esto también, pero ¿y quién es el responsable de la difusión si no son las nuevas generaciones? ¿A quién transmitimos el conocimiento sobre nuestro patrimonio material e inmaterial si no son a los que vienen de atrás? Y si no empleamos lenguajes que estén próximos a ellos, ¿cómo podemos difundir? Bueno, es una cosa que está muy presente, luego lo podemos hablar. Voy a enseñaros esta secuencia de Carlos.
ver si se ve. Sí. Buenos días, chicas, buenos días, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el día? Bueno, hoy tenemos un tema que nos afecta a todos. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestro patrimonio industrial? Es decir, ¿qué futuro le vamos a dar a la memoria colectiva que han ido construyendo nuestros padres y nuestros abuelos? Es un juego donde, de buenas a primeras, vais a ser vuestros propios historiadores familiares, recuperando relatos de ese pasado que está calentito, todavía está aquí al lado, todavía tiene cara y ojos. Así que será muy importante de que en casa preguntéis: padre, madre, ¿cómo se vivía hace unos años en estos valles mineros? ¿Cómo comíamos? ¿Cómo trabajaba padre y madre en las tareas de las fábricas, los lavaderos y en las minas? Todo un trabajo de aprender la historia bajo vuestro punto de vista. Esto es lo importante, vuestro punto de vista. No el punto de vista que dicen los libros, sino el vuestro, porque será la mejor manera de protegerlo y revalorizarlo para un futuro. Así que cuando venga alguien y quiere intervenir y derribar nuestro pasado, diréis: no, no, es el pasado de mi familia que ahora ha sido transmitido para mí. Y esto es muy importante. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues seguimos mañana construyendo historia, construyendo nuestra historia. Que seáis felices. Dios. Bueno, esta sensación de predicar en el desierto, a ver si capaz de ponerlo, nos conduce a nuestra siguiente película, nuestro siguiente largometraje, que es In Memoriam. Ya han pasado 4 años desde el estreno de Remine, y yo aquí también me gustaría contarlo, con las consecuencias de esa película. De hecho, yo he tenido, ahora ya estoy conciliándome con ella, pero he tenido relaciones complejas con esa película por muchas razones. Pero sobre todo una. Yo esperaba que esa película generara una consecuencia distinta a la que tuvo. Hacer una película sobre la minería en aquel momento, la minería era un tema tabú. De hecho, nos desanimó todo el mundo cuando venimos a hacer la película. Estábamos locos, no se puede hacer una película sobre la minería, los sindicatos no lo han permitido en todo este tiempo, hay muchos problemas, había habido gente que lo había intentado, pero bueno, había muchísimo desánimo y bueno, era como una especie de tabú, ¿no? No se afrontaba desde el punto de vista del cine, incluso sí, no había trabajos apenas sobre esto, no había apenas nada, ¿no? Entonces pensábamos que la película iba a permitir generar un debate público sobre el presente, ¿no? Pues yo me considero periodista o cineasta, pero sobre todo una persona del tiempo y del lugar en el que vivo, ¿no? Y creía que esa película iba a permitir generar ese debate público, ¿no? Hablar de las consecuencias de la minería, de cómo está ahora esos territorios, qué perspectivas tenemos, cuáles son los bienes materiales e inmateriales que debemos preservar y qué posibilidades tienen de adaptación al futuro, porque hay muchísimas cosas que tienen mucho valor y que son muy singulares, pero se abrió una caja de Pandora hacia la nostalgia y hacia la mitificación y hacia la idealización de todo ese tiempo pasado, ¿no? Y a mí me generó muchísimos conflictos todo esto, ¿eh? Porque al final, ya como decía, esta responsabilidad nuestra como creadores del presente y del tiempo que vivimos, pero mitificar un tiempo en el que la mayoría de las percepciones que veo se realizan desde los blancos, no desde los negros, no se habla de la miseria, ni de la pobreza, ni de las dificultades, ni de las consecuencias de todo eso, que las consecuencias de toda esa lucha, y habrá poca gente que lo defienda como yo y que haya estado tan volcado en preservar ese recuerdo, son las que tenemos ahora mismo. Y he hecho en falta todo esto, ¿no? Y pensaba que iba a generarse ese debate, pero casi toda la creación que ha venido posteriormente está vinculada a esta nostalgia, a esta mitificación. Y yo creo que, de nuevo, tiene mucho que ver con esto de la distancia que hablaba antes, ¿no? Porque nosotros llevamos un laboratorio de proyectos cinematográficos en Mieres desde hace un par de años, en el que cogemos 6 proyectos cinematográficos de 6 jóvenes de aquí de Asturias o que estén residentes de Asturias, y ellos tienen una mirada absolutamente distinta de todos estos conflictos, pero no tienen espacio ni capacidad de poder contar sus historias, ¿no?
y necesitamos ese proceso de transformación, de evolución, creo que es importante, ¿no? Y bueno, a mí me ha generado bastantes conflictos, ¿eh? No es que la haya rechazado, pero durante un tiempo preferí poner un poco de tierra por medio con la película y con la historia que contaba por las consecuencias que había tenido, ¿no? Veremos en el futuro qué pasa con ella, ¿no? Desde ese estado emocional de predicar en el desierto surge este proyecto que es In Memoriam, la derrota conviene olvidarla. Esto es, bueno, creo que el título es bastante obvio, plantea esta necesidad de aceptación de nuestro pasado reciente, ¿no? de este fin del modelo industrial que todavía no hemos aceptado hoy, porque a veces yo me planteo que estamos casi como en una situación de diván, ¿no? A nivel de Asturias, ¿no? de plantear quién soy yo, de dónde vengo, qué quiero hacer, ¿no? Y creo que todo está muy vinculado al tema del patrimonio y a la recuperación de tres figuras, ¿no? Entonces decidimos hacer una película que estuviera desnuda de muchas de las cosas que construía Remine, por esto que os explicaba hace un momento, eliminando la épica, por ejemplo, no hay épica en esa película, no hay emociones, no hay apenas información siquiera, porque nos parecía que el trabajo de preservación y conservación del patrimonio se basa en la rutina, se basa en la paciencia, se basa en la perseverancia, pero no se basa en la espectacularidad ni en el éxito final. No hay momentos de cambiantes emocionales, ¿no? Sino que es una perspectiva mucho más plana en la que hay una responsabilidad de un grupo de gente que dedica su tiempo y su voluntad a poder recuperar o preservar esa memoria, ¿no? Y nos parecía que por ahí tenía que ir el tono de la película, ¿no? Entonces decidimos emplear a tres personajes. Aquí hubo un debate muy grande entre Marta y yo y otra gente que participó después en el proceso narrativo, buscando elementos que fueran capaces de representar nuestro estado emocional y nuestro recorrido durante estos años, ¿no? Ya llevábamos 6 o 7 años en Asturias y queríamos entonces buscamos elementos que representaran la oralidad, el academicismo, ¿no? que tenemos, que obviamente que no podemos olvidar, pero también la esperanza que estaba representada a través de Anabel Santiago y de una escuela de formación de música de tonada tradicional que hace, que todavía ahora hay más iniciativas en este sentido, de gente joven que está aprendiendo la tonada, ¿sabes? Y luego otro grupo que son los mineros de la Asociación Santa Bárbara, que ahí estaríamos hablando ya del voluntarismo, de la perseverancia, del esfuerzo, ¿no? Que es otra parte fundamental. Ellos están reconstruyendo una bocamina de finales del siglo XIX que aparece junto a uno de los escasos cementerios protestantes que hay en Asturias en ese proceso de rehabilitación, ¿no? La película afronta la narración de estas tres historias junto en paralelo a la recuperación de un archivo fotográfico de 180.000 negativos de un señor que vivía en Turón, se llama José Muñiz, que trabajaba en la mina, pero que desde los años 40 hasta los 80 se dedicó a hacer fotografías de los trabajadores, bueno, de los vecinos del valle, para retratarlos básicamente para los carnés de identidad, para los pasaportes, para los carnés del trabajo de la empresa, ¿no? Y entonces tropezamos con ese archivo y nos parecían que eran los fantasmas de la película, ¿no? En una construcción narrativa que toda va orientado hacia esto, ¿no? Y entre estos descubrimientos que hicimos por el proceso, que está aquí, que es Miguel Ángel de Blas, bueno, que es uno de los mejores divulgadores que yo he visto nunca, ¿no? Una maravilla. Y entonces tenía que estar en la película. Él ha hecho un descubrimiento, él y otro equipo, compañeros suyos, a través de la Universidad de Oviedo, de una de las minas, de los restos neolíticos mineros mejor conservados de Europa, y aquí no conoce nadie, ¿no? Nos parecía que era un momento de acompañarlos, de conocer aquella mina y de enseñar a los personajes, ¿no? De esto va la película también, ¿no? De nuestra propia reivindicación, pero también de la reivindicación de unos seres humanos que han sido determinantes en los últimos años en la preservación de esta memoria, ¿no? Vamos a ver una secuencia, creo que está aquí, que se puede ver, precisamente de Miguel Ángel. En consecuencia, con esto los mineros arrancan el mineral. Es la versión más clara que tenemos del pico, yo lo llamo pico palanca. ¿Por qué lo llamo pico palanca? Bueno, lógicamente están gastados por el trabajo, originalmente el pico sería mucho más largo. Esto demuestra hasta qué punto fue aprovechada la pieza, ¿no? Un pico palanca es una pieza que se introduce con una grieta, el pico, la parte más aguda de la pieza, esto es el haste, el manco, la rama, como queramos llamarlo, y golpeamos aquí con un mazo de piedra. Así que la función es esta, golpeamos. Hasta que esto entra, forma una grieta, hasta una profundidad determinada. Y luego lo que hacemos es el movimiento de palanca. ¡Crack! Toc, 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 crack. Y este es el sistema. Entonces, se produce una relación dual entre el pico palanca y la masa de piedra. A veces la masa de piedra no ataca necesariamente el mineral, en muchos casos sí, pero en otros no. En otros sirve también para esto. Entonces, golpeamos y luego levantamos y arrancamos. Si no fuera así, sería
sería incomprensible que unas gentes con un horizonte técnico tan limitado, con unas capacidades laborales tan reducidas, fueran capaces de avanzar metros y metros y metros y metros, enfrentándose a la dureza de la roca caliza, destruyendo la dolomía y persiguiendo los filones metros y metros de profundidad. Sería literalmente imposible, ¿no? Bueno, está disponible en algunas plataformas de estas online de streaming y podéis ver la película. Bueno, desde aquí y desde esta reivindicación que hablaba, se está haciendo tarde, voy a ir mucho más rápido, ¿vale? Para poder tener un poco de tiempo al coloquio y plantearos este proyecto, que es, después de todo este camino que hemos hecho con las producciones audiovisuales que os he enseñado, nos sentimos con la responsabilidad, por nuestra parte, de retratar, bueno, primero ser unos locos, básicamente, porque el objetivo es retratar todo el patrimonio industrial, material e inmaterial que hay en Asturias. Esto surge en el 2010, a finales de la película, 2018, Marta y yo decidimos que ¿por qué no ser capaces de retratar, hacer un retrato de cada uno de los enclaves del patrimonio industrial asturiano, no solo de la minería, sino de la industria, del transporte, de todo lo que hay. Y contactamos con un grupo de investigadores y catalogamos, inventaríamos que había unos 380 enclaves que retratar, ¿no? Y no solo eso, sino que decidimos hacerlo en 3 idiomas, en español, en inglés y en asturiano. Y hacerlo a través de una página web, ¿no? Por esta obsesión hacia las futuras generaciones como transmisores del patrimonio, nos parecía que era clave hacer esto, ¿no? Y entonces afrontamos el proceso, convencimos a los principales propietarios del patrimonio industrial en Asturias, las grandes empresas, hasta llegar a formar parte del proyecto 16 empresas de aquí de Asturias, ¿no? Todas las grandes que conocéis, Unosa, Arcelor, bueno, todas estaban en Bayer, EDP y demás. De cara a la búsqueda de financiación. Nosotros teníamos claro que no queríamos que hubiera una imposición de los contenidos, la independencia nuestra tenía que estar absolutamente garantizada, entonces lo que hicimos fue una especie de crowdfunding con las empresas. Establecimos una regla de 3, teniendo en cuenta su responsabilidad patrimonial, los contenidos patrimoniales que tenían, y en torno a eso pedirles unas cantidades de dineros ínfimas, ¿no? Muy pequeñas para ellos, ¿no? Y sobre todo el grueso de la financiación iba a venir del Ministerio de Cultura, de unas ayudas que se llamaban ayudas a industrias culturales, que era una locura de ayudas, pero las pedimos y nos las conseguimos. Y sacamos el proyecto adelante. Fuimos capaces en julio de 2019, participaron en esa primera fase del proyecto 40 y pico personas, gente del cine, de la fotografía, del sonido, de la programación, de la investigación, de la arquitectura, del diseño, del marketing online. Fuimos capaces de conseguir la financiación para toda esta gente y hacer el proyecto y presentarlo en julio de 2019. El proyecto está vivo, sigue actualizándose contenidos, sobre todo la parte más frágil para nosotros, que es la memoria oral de los trabajadores, que frente a la memoria física, a la memoria material, la mayor parte de esas edificaciones, salvo situaciones extrañas, nos van a sobrevivir a todos, ¿no? Pero no los testimonios. Entonces, también nos volcamos en todo esto. El proyecto luego coincide, bueno, de alguna manera nos adelantamos un poco en el tiempo, porque uno de los objetivos del proyecto era generar muchísimo tráfico a las iniciativas de patrimonio industrial que hay en Asturias y vehiculizar ese tráfico que recibíamos nosotros a todas las propuestas, tanto turísticas, culturales como había, ¿no? Pero desafortunadamente todavía no ha llegado la era digital a la difusión del patrimonio en Asturias, ¿no? Apenas 3 años después del proyecto, 4 ya casi, más de 4, desde su publicación, todavía no somos capaces de dirigir esas visitas que recibimos, ¿no? Hablamos de más de 1 millón de páginas vistas, en 70 países en el mundo. El proyecto recibe el premio Europa Nostra, una accesión en los premios Hispania Nostra en el año 2020, que es el primer proyecto de patrimonio industrial y el primer proyecto online que recibe este reconocimiento a las buenas prácticas en difusión del patrimonio cultural en España, ¿no? Y recibe esa historia y sigue vivo. Seguimos financiando, seguimos produciendo y siendo capaces de alimentar este monstruo que se comparte en redes y que, bueno, podéis ver todos y seguir constantemente. Voy a enseñaros un spot. Inicialmente los preparamos, se presentó en la Universidad de Oviedo en julio del 2019 el proyecto, salió en toda la prensa, hubo bastante repercusión con esto, y ideamos 4 spots muy efectistas, muy próximos al entretenimiento, con la necesidad de garantizar esa aproximación inicial, ¿no? Para moverlos en redes. Y los tenía ahí, nos han visto mucho, y bueno, traigo uno para que lo veáis, que es en el caso del bloque de industrias. Es muy cortito.
música es una composición que se llama Nife, de Flores Chaviano, que tampoco se conoce mucho y es una verdadera maravilla. Bueno, lo interpretó la Orquesta Sinfónica de Pola de Siero hace unos años y se hizo aquí en Asturias y es una gozada, ¿eh? No se conoce mucho. Espero que sea capaz de avanzar. La web está, es esto, lo que os contaba, patrimonioindustrial.com, a ver si está cargada, aquí la vemos. Tiene 4 bloques. Marta me decía que le preguntaba cuánto tiempo podía, pues para ver todos los contenidos de la web, ahora mismo harían falta como 2 semanas enteras, 24 horas, para poder verlo todo, lo que hay dentro, ¿no? Tenéis enclaves, están organizados en bloques, ya os digo que está todo en inglés, en español y en asturiano, y hay un bloque de memoria oral específica en cada una de los apartados, donde podemos ver desde palabras de desuso, oficios, accidentes y seguridad, condiciones laborales, contexto social, mecanización, movimiento obrero, con decenas y decenas de testimonios de trabajadores y trabajadoras de la industria, de la minería y del transporte en Asturias. Y siguen activos. Bueno, creo que llega el momento porque hemos seguido haciendo cosas, iba a contaros, pero ya es que no me voy a eternizar. Entonces, ahora básicamente, además de producir mis trabajos como creador, hemos producido algún trabajo de alguna otra cineasta vinculada a este discurso, a este relato sobre el patrimonio industrial que manejamos. Ahora estoy haciendo una peli, acabamos de terminar hace un mes, se ha estrenado aproximadamente un documental vinculado al 25 aniversario del Museo del Ferrocarril, que es una historia apasionante, una locura también de voluntarismo, que merece la pena también ver, y estamos con varios proyectos, y entre ellos también con el idealismo, ¿no? Con esta escuela de cine que hablaba antes, que llevamos 2 ediciones, con 6 proyectos de jóvenes, de chicos y chicas de aquí de Asturias, con una mirada muy interesante sobre nuestra realidad y sobre el espacio que habitamos, y una asociación en la que estamos ahí también intentando ver si somos capaces de modificar las inercias vinculadas al audiovisual que se han generado en Asturias durante los últimos 20 o 30 años que son necesarios transformar para poder avanzar. Muchas gracias a todos. ¿Habrá alguna pregunta? La primera la voy a hacer yo. Te he oído hablar de voluntarismo, de idealismo, y a mí me falta por añadir a todos los adjetivos que dije antes cuando te presenté, el de romanticismo. Yo al final creo que eres un romántico, creo que sois unos románticos, y lo que no tengo nada claro es si, como decimos en Asturias, arrienda la ganancia. Bueno, sobrevivimos, que es mucho, ¿eh? Sí, al final este es el desafío. Yo cuando me preguntan cuál es el éxito de los trabajos es ser capaces de llevarlo a cabo y ser capaces de volver a pensar en el próximo y tener las fuerzas y las energías para llevarlo a cabo. Cuesta mucho, cada día más, desafortunadamente, pero sí, somos capaces. Sí, no depende la financiación de Asturias al 100%, y siempre somos capaces de idear ahí un modelo de financiación para cada proyecto que nos permite. Lo que pasa es que somos un poco, esto del romanticismo. Bueno, Marta, si estuviera aquí, hablaría de manera distinta, ¿eh? Porque es más práctica que yo, y a veces sí, porque, por ejemplo, todos los procesos de financiación nosotros somos los últimos en cobrar, ¿no? Se incorpora todo el mundo, nunca contratamos ni contamos con nadie en ningún proceso de las películas o de los proyectos si no tenemos la financiación para pagarle, y después, una vez que está hecha las cuentas con todo el mundo, somos nosotros los que cobramos, ¿sí? Pero bueno, lo logramos. Sí, lo decía en el sentido de que, aquí la verdad es que las posibilidades de difundir el trabajo que hacéis, salvo las plataformas en este momento, tenemos una televisión autonómica que da de sí lo que da de sí, y por otra parte los cines, ¿no? No sé cuál es la implicación de los cines por un lado y de la televisión autonómica, que una de sus funciones tendría que ser precisamente esta, ¿no? Te pregunto por eso, por la implicación de unos y otros. Bueno, aquí en Asturias estamos en un estado de subdesarrollo con el sector audiovisual desde el punto de vista de la financiación, en muchos sentidos, porque somos la comunidad autónoma más atrasada a nivel nacional en esto, ¿no? Y hace que sea muy complejo todo eso. Y la televisión pasa un poco lo mismo. Estamos en los 90, no hemos llegado todavía al siglo XXI en nuestro sector audiovisual, y sobre todo es una pena porque en este proceso de digitalización que ha habido, otras comunidades autónomas han avanzado mucho, y no somos capaces de copiar siquiera esto.
ni darnos cuenta que vivimos en una realidad paralela, pero además cada vez más aislados, ¿no? Y hace falta una reflexión sobre esto, ¿eh? Y ya no pensando en nosotros, que yo ya tengo 50 años y libraré, ¿sabes? Libraré, José Ramón, sino pensando en lo que viene detrás, ¿no? Que hay mucha gente cualificada, con ganas de contar y de hacer un relato sobre esta Asturias nuestra, y es importante. Nosotros al final enfocamos mucho la financiación, como te decía, cada modelo por cada proyecto, y solemos tender a financiación nacional e internacional, ¿no? que nos ayuda a esto, ¿eh? Pero siempre es básico y determinante el empuje desde aquí, porque si no te quieren en casa, no te quieren en el resto de los sitios, ¿no? Y esto nos pasa a veces, ¿no? Que te vas a una convocatoria nacional y eres el único que va sin apoyo autonómico, ¿no? Igual es más rentable hacer películas de ficción sobre historietas que pasan en un camping de Deva, ¿no? Sí, una cosa que se me está ocurriendo así. Mucho más rentable. Sobre la marcha. Bien, no sé, ¿preguntas? Sí. Sigo a Marcos sin que me denuncie a la policía, desde que empezó con Remines, y una de esas firmes que me interesa sobremanera. Abondando lo que decía Patterson, ese romanticismo en el seu caso muchas veces traduce en la mirada de un poeta. La introducción, como introduce en Patrimonio, de ese momento performático de Colla compartiendo con una sala vacía, son esos elementos que eleven todavía más un discurso fuerte, decidido, tremendamente digno y muy interesante. Yo soy nieto de minero, sobrín de minero, fío de albañil y vengo de la Conca Minera. Por lo tanto, la perspectiva que un tiene cuando se atopa con esto multiplica las emociones, las sensaciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido agradecer esa mirada desde que iniciaste el tu trabajo, querías ser cineasta en Madrid y tornes a Asturias a ser cineasta dentro de estas posibilidades o imposibilidades que da esta tierra, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena, y la recomendación de todo lo que hiciste aquí, el trailerín, conozco la totalidad y me parece, insisto, una obra absolutamente necesaria de compartir, no solo aquí, o sobremanera más que aquí, los institutos, los centros educativos del país, etcétera, etcétera, porque es parte de lo que somos, de nuestro espíritu, ¿no? Preguntines, abundando en lo que ya te avanzó Pater, el tema de esto tiense visto, será la respuesta y una pregunta retórica, pero quiero que lo digas en voz alta. ¿Tiense visto en los medios públicos asturianos? Algunas cosas. Punto 1. Punto 2. Hay un elemento muy interesante que verbalizaste, que planteas como elemento de tu discurso, que ya remata a esa mocedad, es decir, ser transmisor de patrimonio a esa mocedad. Esa mocedad, hoy por desgracia no entra en los cines, no viene a la idea ni va a decir mucho de lo que faigamos los gestores culturales allí donde lo faigamos. Tienen su TikTok. Es decir, planteaste en algún momento utilizar otros medios del audiovisual que anguaños son los que triunfen para que esos rapacines accedan a ese conocimiento. Y en tercero y último, la posibilidad que también apuntaba irónicamente en este caso Patterson, de la afición o de lo aficionable, tieneslo en cartera en algún momento, sea en formato curto, sea en formato largo, etcétera, etcétera. Sí. La primera, sí, la tele ha apoyado algunas cosas. La serie, por ejemplo, salió. Remine, bueno, porque fue una imposición social, básicamente, y se proyectó. Pero hay mucha consciencia en la dinamización y en la búsqueda de talentos, y sobre todo falta comunicación y calidad democrática, yo diría en algún aspecto en ese sentido también, ¿no? Pero estar actualizados, esa es la primera enmienda de nuestro sector audiovisual, actualizarnos, venir al siglo XXI y empezar a mirar estas cosas, ¿no? y a estar muy pendientes y muy permeables a Asturias, no a los que vienen a verte al despacho, sino tú salir del despacho y reconocer Asturias, ¿no? Este es un camino que falta desde la tele, además de un objetivo, de proyecto, de muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que se han proyectado, los dos largos han salido en TPA, por ejemplo. La segunda pregunta que me hacías, Adolfo, era de la...
El tema de los nuevos medios de visionado que tienen... No, esto es una enmienda a la totalidad del proyecto Patrimonio Industrial. Está en redes, está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook y comparte contenidos a diario en los 3 idiomas, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, el 30 y pico % de la audiencia de Patrimonio Industrial tiene menos de 30 años. Lo cual es una locura, ¿eh? Sabes que es un consumo distinto al que hacemos los demás, porque nosotros, por ejemplo, además la analítica web hoy es increíble, ¿no? Entonces te permite ver incluso cuál es el comportamiento y ves que los mayores vamos al texto y luego vemos el vídeo, ¿no? Pero ellos hacen al revés. El texto no lo ven apenas, entran al vídeo. A ellos les interesa esto, un testimonio de un trabajador o el vídeo un ratito, encontrarlo, sí, ahí funcionan. Incluso la búsqueda, estamos experimentando siempre con lenguajes, tenemos pocos recursos para tener una estrategia de marketing digital como nos gustaría de verdad, pero bueno, los que tenemos intentamos experimentar con ello y es una opción, sí. E incluso la creación de materiales, yo ando con una idea de DocuWeb de hace un tiempo, de una película, para poder distribuirla a través de episodios de manera online, pero bueno, no es fácil llevarlo a cabo porque no me da la vida, básicamente. Tengo 2 hijos también y es un proyecto ambicioso, ¿no? Y la ficción, por supuesto. Sí, hay 2 o 3 guiones y ahora estoy escribiendo otra cosa, ojalá. Pero las dificultades, a ver, esto es muy sencillo de entender. Vivimos en un lugar en el que apenas hay apoyo a la industria audiovisual y a la producción cinematográfica y no es una cuestión de dinero, sino de políticas públicas, ¿no? Al final, mi intención, y creo que no debería ser la de ninguno, es financiar nuestros proyectos en Asturias, ¿no? Sino disponer del empujón suficiente para ser competitivos con mis colegas de otras comunidades autónomas cuando vaya a las competiciones nacionales e internacionales en la búsqueda de financiación. Yo no necesito que el gobierno de Asturias me dé 50.000 euros para hacer una película, ni la TPA, sino que tenga su apoyo, el de la TPA y el del mi ayuntamiento. ¿Por qué? Porque eso me permite competir en igualdad de condiciones con los gallegos, con los vascos, con los catalanes. En los puntos objetivos del ICA, cuando te entregan una ayuda, no tienen en cuenta el volumen del dinero que se te da, sino que cuentes con el apoyo de las instituciones donde tú vives, ¿no? Y esto va cercenando constantemente la búsqueda de financiación a nivel nacional e internacional. Entonces, tener la obsesión de cerrar nuestros proyectos en Asturias, tal y como está nuestro desarrollo visual, creo que no es generoso por mi parte, porque hay pocos recursos y sería asumir demasiada cantidad, pero sí creo que es una obligación de nuestra administración empezar a ser capaz de distinguir entre los proyectos interesantes de los interesados y empezar a tener ese prisma para apoyar aquellos proyectos que tengan capacidad de difusión nacional e internacional, ¿no? No a los proyectos de la gente que conocemos. Entonces ahí sí que hay una posibilidad de poder hacerlo y esa es la clave para la ficción. Ahora mismo, a nivel nacional, ninguna película se financia en un territorio solo. Todas las financiaciones de todas las ficciones que habéis visto este año estrenadas en cines o en las plataformas, salvo que sea directamente una compra de Netflix, una propiedad de Netflix, un encargo de producción, si no es ese caso, van con 2 o con 3 comunidades autónomas para producir esa película. Pero todavía hemos tenido el contacto, por ejemplo, de una coproducción con Bélgica, de una historia de un libro que se ha publicado, está vinculado a Asturias, y no podemos participar. Marta y yo hemos rechazado 5 coproducciones en los últimos 3 años, porque no somos socios interesantes. Porque en el momento en que ellos quieran apostar por nuestro talento y por la posibilidad de rodar en Asturias, en nuestra capacidad financiera es tan limitada y la falta de respaldos para ir a las convocatorias nacionales que prefieren a un socio de cualquier otra comunidad autónoma para sacar las películas adelante. Y esto es otra oportunidad que estamos perdiendo. La de Bélgica supongo que es sí. La historia de la mineriana. De la asturiana, sí. Que por cierto dentro de un mes y pico está aquí Carolín presentando el libro. Se va a presentar el libro que hizo Carolín sobre la historia de Asturiana. ¿Alguna pregunta más? Adolfo, pregunta. Bueno, si no, en cualquier caso, vamos a tener la oportunidad de debatir de muchos de estos temas de los que estamos hablando ahora mismo, no en el siguiente acto, sino en el último, con el que se va a cerrar la mesa redonda en la que vais a estar los dos, tú y Adolfo, precisamente. Claro. O sea que hablaremos de ello. Bueno, sin más, la verdad es que aquí también tienen prisa por cerrar el sitio, creo, ¿no? A las 8:30 nos echan. No, a las 9. Pero bueno, Ángel. Sí, bueno, solamente una pregunta. Claro. En todo este discurso que hiciste, a mí me pareció apasionante. Muchísimas gracias por haber venido. Una conferencia inolvidable. En ese tránsito del neocolonialismo, esa actitud con la que dices que llegaste aquí, a esta posición final de
periodismo histórico, ¿no? Bueno, sí. O información militante, en fin, algo me parece que desde luego va por ahí. El mensaje que transmites, y creo que también lo expresaste en algún momento, a veces lo percibes como queda limitado en parte del receptor al discurso épico, a la épica minera, esa épica que tantos disgustos y tanta tristeza trajo a esta región, ¿no? La cuestión es que nosotros, aquí hay varias personas que nos dedicamos a la historia y que intentamos en la medida de lo posible también trasladar el discurso de lo científico para intentar apasionar, interesar un poco a la gente. Unos lo hacemos desde la historia, otros desde el periodismo, en fin, claro, o desde la acción cultural. La cuestión está en que uno queda totalmente desanimado, y recuerdo mucho a Juan Tresserres, como decía, pero Ángel, estoy dando un curso monográfico sobre el neolítico a gente que no sabe lo que es una vaca, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar en nuestro trabajo? Es muy difícil discernir la arqueología científica, pero es la construcción de historia del descubrimiento, de la vieja tendencia a entender la búsqueda de las cosas como fin último de nuestro trabajo. En el tuyo, como bien decías, ese discurso que queda percibido en la percepción de la épica, del esfuerzo minero. ¿Cómo se puede cambiar ese discurso en una sociedad que cada vez prescinde más de la formación histórica? ¿Cómo se pueden explicar las cosas sin un contexto, sin una diacronía, sin unas circunstancias que permiten saber por qué todo el grupo de mineros se enfadaron tanto como para levantarse contra un régimen, ¿no? Claro. Eso en el 62, en el 63, o en todos los momentos, en todas las épocas del movimiento obrero. Y yo, sinceramente, prefiero no responder porque la lectura es cada vez más pesimista, ¿no? Realmente, ¿cuál es, para quién estamos trabajando cuando nos enfocamos en este empeño? Bueno, yo ya tengo 50, tengo dos hijos, una de 16 y uno de 10 años, y tengo a veces muchas de esa percepción de la diferencia generacional, ¿no? De que a veces me siento y a veces me freno yo, porque de estar emitiendo los mismos discursos que decía mi padre conmigo muchas veces, ¿no? Esto es que no os enteráis, es que los jóvenes de ahora no estáis haciendo estas cosas, y tengo dudas de todo esto, Ángel, muchísimas dudas, ¿no? Creo que la vida continúa y que hay un acceso a la información diferente a la que nosotros hemos planteado en nuestra formación y en nuestras expectativas, incluso en nuestros propios valores, Y creo que eso está, no sé si es bueno o es malo, pero hay un proceso de revisión. Y estoy contigo de la falta de una base determinante para poder profundizar en los acontecimientos, ¿no? De hecho, yo cuando hago una película o estamos con cualquier proceso narrativo, procuro trabajar en capas, ¿no? A la capa básica, a la que es capaz de llegar el espectador que no tiene ninguna información ni formación previa, ¿no? Sino que va a quedarse básicamente en la capa del entretenimiento y en lo narrativo, ¿no? Pero plantear hasta 10 o 12 capas por debajo, ¿no? Hasta que llegues al erudito, porque tienes la posibilidad de mostrar un guiño, un hecho, una imagen determinada que apela a ese conocimiento y que permite que esa persona que sabe mucho más sobre el tema se sienta reconocida también con la propia película, con la propia propuesta narrativa que estás haciendo, ¿no? Pero es complicado este asunto, ¿eh? A mí, por ejemplo, antes hablaba de la mitificación y de la épica y de las consecuencias que ha tenido eso, ¿no? Y que tú también acabas de decir ahora, y a mí, por ejemplo, me parece terrible, ya no tanto sobre el avance de nuestra sociedad, sino de la posible conversión de estos mitos en un arma arrojadiza contra los más jóvenes, que nos está impidiendo avanzar en muchos sentidos, ¿eh? Yo lo veo bastantes veces, esta historia de tú lucha como hice yo en mi tiempo, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto, y estamos partiendo de situaciones que me parecen absolutamente injustas, ¿no? Pero este discurso de la idealización y de la mitificación de aquellos tiempos revolucionarios está condenando también la falta de oportunidades entre ellos, ¿no? Está deslegitimando a las nuevas generaciones de alguna manera también, ¿no? Y por supuesto que no hablo del proceso neolítico, estoy hablando de los clichés y los estereotipos de la minería del último siglo, ¿no? Y del movimiento obrero, ¿no? Y ahí nos falta hacer una profunda reflexión sobre esto, ¿no? También adaptar todo eso a ellos, ¿no? Porque, bueno, creo que es nuestra obligación como divulgadores, ¿no? Buscar no solamente nuestro público cautivo, sino el público no cautivo, llamar su atención e intentar aproximarlos a todo esto. Y no sé si estamos empleando las herramientas, esto es como la frase de Einstein, ¿no? Cuando algo no va mal tienes que cambiar las cosas de hacer, ¿no? Hay que cambiar algo de lo que estamos haciendo. Porque me pasa muchas veces, bueno, lo vemos con esta conferencia de hoy, ¿no? El público mayoritariamente somos mayores, no somos muchos,
me pasa con casi todo lo que voy del patrimonio industrial, que me noto hasta cierto endogamia a veces, porque me encuentro a las mismas personas en todos los espacios y siempre con un... Y este proceso de reflexión tampoco lo hemos hecho, ¿no? De decir, este no es el mecanismo. Yo, de hecho, hace tiempo que rechazo esa forma de divulgar, ¿no? Porque veo que al final es una cuestión de satisfacción personal entre un grupo de gente, pero no vamos fuera de las ventanas. No tengo la seguridad de cuál es el método ni la herramienta para hacerlo, pero sí la perseverancia de que voy a seguir intentándolo, de buscar la forma de hacerlo, ¿no? Además tengo conversaciones con mi hija, viene conmigo a grabar y hablamos mucho de estas cosas, ¿no? Y del TikTok. Acabamos de abrir una cuenta en TikTok y estamos probando cómo experimentar, por ejemplo, con patrimonio industrial para construir discursos desde ahí, ¿no? Bueno, creo que nos falta un poco de aproximación nosotros también y son tiempos difíciles en los que el conocimiento, en que la estupidez, bueno, tiene más reconocimiento que el conocimiento muchas veces, ¿no? Esto es otro dilema que tenemos. Espero que sea una cuestión de principios de siglo y seamos capaces de remontarlo, ¿no? Pero sí, aquí hay un debate inmenso. Ahora veremos cuando nos veamos. El problema quizás sea la falta de contexto, quiero decir, hablabas de estereotipos, de clichés, pero cualquier proceso de desarrollo, de progreso de una sociedad parte de un contexto, es decir, de tener conocimiento de lo que ha ocurrido, pero dentro de su propio contexto, ¿no? ¿En qué medida podemos plantear eso en este momento en una sociedad donde lo que funciona es conocimiento de las cosas a través de Twitter, 140 caracteres, bueno, pues lo vemos aquí, probablemente cualquier cosa que dure más allá de 3 minutos no les interesa a la gente joven. Para mí eso me supone una frustración en la medida en que en 3 minutos no puedes contar las cosas, pero no puedes contextualizarlas, no puedes explicarlas y por supuesto no se pueden entender, ¿no? Sí, yo por ejemplo me parece una derrota lo del cine, ¿no? En este sentido, por ejemplo, José Ramón. Además es una cosa que hablamos mucho entre todos y que es terrible y que va con, por ejemplo, nosotros como en este punto, desde el punto de vista de la creación artística, el cine es privilegiado, porque tenemos la posibilidad de encerrar durante el tiempo que nosotros determinamos a un señor o una señora o un chico o una chica en un lugar a oscuras y encima de eso, condicionado por el tiempo que yo digo. Yo te quedas aquí 1 hora y media y no te mueves de aquí y vas a ver mi obra. En el mejor de los casos, claro, hay películas de 3 horas eso, y media, esta cosa, ¿no? Esto es incomprensible, ¿no? Claro, pero perder esa herramienta como creadores la vamos a perder, porque lo vemos, ¿no? El proceso es el que hay, no creo que tenga una capacidad pero... ¿Y qué podemos hacer para combatir eso? ¿Adaptarnos? ¿Rebelarnos? Claro, yo he estado con el proceso de revelación, de enfrentamiento, de confrontación con esto y de negación, pero no sirve esto, ¿no? Al final creo que también es nuestra propia obligación a la adaptabilidad y a pensar en las posibilidades que podemos tener para seguir profundizando en ellos. Y no estoy de acuerdo tampoco en que todos los chicos vean solo cosas de 3 minutos, ¿eh? Yo conozco a muchos que ven muchas películas y son capaces de estar 1 hora y media en el cine. Yo tengo un niño de 10 años que va conmigo al cine y se ve las películas y le encanta. Y al final hay un proceso educativo y no todo es general. Es verdad y creo que la responsabilidad es más de los adultos que de los jóvenes, ¿eh? Porque cuando hablamos de la adicción a los móviles, no hay más que verlos a todos, ¿no? ¿Sabes? Ahí creo que hay un poco de hipocresía a veces también por nuestra parte, ¿eh? El hecho de demonizar una cosa que nosotros mismos estamos estimulando constantemente, ¿no? Y no hacemos una reflexión sobre la utilidad de eso, sino que también somos adictos, ¿no? Mira lo que ha pasado con las plataformas, que es una locura, ¿no? Con Netflix, parece que no existe otra cosa ahora, ¿no? O las series que están construyendo relatos paralelos con condicionantes logarítmicos, ¿no? Es que deciden la reacción emocional de los espectadores en torno a un ordenador, ¿no? Cada cuánto hay que reírse, cada cuánto hay que llorar, cada cuánto hay que generar un conflicto, y esto pasa, por parámetros, que lo hemos visto. Hace 2 semanas estábamos con un take de una cosa de animación, entonces había un doblaje, y la actriz que estaba haciendo el doblaje se nos olvidó hacer una toma, ¿no? Un take de 2 frases que no habíamos podido hacer. Y empezaba con una serie y la perdemos 6 semanas, ¿no? Y teníamos que acabar con la pospo y entregar el trabajo, ¿no? Y entonces no sabíamos qué hacer, porque era más una frase determinante que hay en la película, ¿no? Y un tipo que conocemos, un ingeniero de sonido que estaba ahí, nos habló de la inteligencia artificial. Nos dijo, esto sale mucho más barato y es facilísimo. Y nosotros alucinando, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues alucinas. Nos hizo la frase, nos costó 15 veces menos de lo que vale una sesión de doblaje ese día, y yo no fui capaz de distinguir la diferencia entre la inteligencia artificial y la actriz, y llevaba con ella trabajando 2 semanas en las sesiones de doblaje, ¿eh? Y no fui capaz de distinguir la voz, ¿eh? Yo estoy absolutamente en contra de eso. Ya, pero... Yo quiero hacer una distinción entre heroísmo y romanticismo. Vale. La visión romántica que planteaba Patterson la comparto en parte. Yo pienso más en el heroísmo, lo que significa a veces el heroísmo de gesto extraordinario sin esperanza y sin claridad de la situación en la que uno se va a ver introducido en un momento determinado.
Debemos agradecerte el esfuerzo que estás haciendo, y admirar tu esfuerzo, pero al mismo tiempo reconocer que es vivir en el desconcierto y en una absoluta inseguridad. Cuando ahora estamos considerando esta ausencia de gente joven aquí y en tantos sitios, es prácticamente en todos los sitios, y la propuesta que se hacía también, ¿no?, de que a lo mejor es que no se está acertando con el espacio en el que hay que intervenir para tratar de llegar a ese público. Ya no de captar, sino solamente llegar. Y la respuesta tuya es que se llega. Incluso das datos, un 30 y tantos %. Pero claro, ese 30 y tantos % es una percepción de esas emociones absolutamente autista, absolutamente aislada. Porque lo que hace falta sería alguna forma de recuperar las emociones compartidas y la vibración conjunta. Porque en definitiva, esa articulación entre sentimientos cercanos es lo que crea una masa de opinión, en última instancia, y esa generación de una masa de opinión es la única que puede tener fuerza modificadora, en última instancia, ¿no? Pero bueno, todo esto no deja de ser también un artificio oral, evidentemente, porque lo que sucede es que estamos viviendo un episodio en el que todo va a muchísima velocidad, por tanto es imposible prever lo que va a pasar. Yo cuando venía caminando para acá hoy, recordaba una conversación con un amigo hace tiempo, y debatíamos cosas tan absolutamente ingenuas como el riesgo de que la clase media sufriera grandes atascos en el futuro, esto era hace años, ¿no? Y pienso, Dios mío, desde esas conversaciones hacia hoy, todo lo que nos está pasando era que entonces era inimaginable, porque esa expresión tan de moda, la distopía, es que estamos viviendo en ese mundo distópico. Como en este momento tú llegas a casa, pones el telediario y aquellas décimas de felicidad que podía haber antes no existen ya, porque todo son injusticias, masacres, guerras estúpidas, agotamiento de recursos, es todo un follón absolutamente tremendo, ¿no? Por eso yo pienso que la distinción aquí cabe entre el romanticismo y el egoísmo. En tu caso, romántico, como evidentemente eres un romántico que decide lanzarse al abismo y ver al final si hay algo en el fondo, o finalmente es un bajar continuamente hasta no se sabe dónde, ¿no? Bueno, no sé, no sigo porque entonces ya no sé. Hasta donde lleguemos, mira. Es alimentar el desconcierto, la confusión y quizá la desesperanza. Bueno. Pero a lo mejor la esperanza está justamente en el hecho de entender, o tratar de entender, que estamos en un episodio de modificación tal de todo, que hay que estar un poquitín también a la expectativa. A ver si de repente esto cristaliza finalmente en otra cosa distinta. Desde luego, el enemigo a batir en este momento sobre todo sería, sobre todo, la superficialidad. Y eso sí que ya es francamente difícil, porque la capa de recaudadura no existe. Ya, Hay que crear esa capa de recaudadura. Es que nada es casual. Me acordaba antes de Telecinco, cuando estábamos a finales de los años 90, con el programa, ¿cómo se llama aquel de Sardá? El que era también Crónicas Marcianas, ¿no? Entonces, la programación estaba entonces Basile en la cadena, ¿no?, dirigiendo toda la programación. Basile y Carlotti era la otra persona que estaba con él trabajando, ¿no? Y entonces descubrieron, a través de ese programa, que la gente que estaba haciendo audiencia, que estaba zapeando, cuando escuchaba bronca, insultos entre ellos, se quedaban, ¿no? ¿Y qué propusieron? Prolongar esto a las 24 horas de emisión, porque consigo esto. Pero esto se hizo con la aceptación de nosotros éramos testigos, yo no tomaba ninguna decisión allí, pero lo vimos. Y no solamente triunfó en Telecinco, sino que se contagió al resto de los canales, a los propios informativos, ¿no? O sea, podemos hablar mucho tiempo cómo se elabora un informativo ahora mismo, ¿no? Más próximo al entretenimiento y a este efectismo, a esta bronca, que es lo que dices tú, a este apocalíptico, este nivel de desesperanza que nos quieren inculcar de alguna manera, ¿no? Y de bronca, ¿no?, constantemente, ¿no? Y esto es una decisión medicada, no es casual. Al final tenemos un productor de galletas que produce las galletas más baratas que puede, con el material peor que tiene, y encima las vende más que nunca. ¿Por qué va a dejar de hacerlas así? ¿No? Entonces, bueno, aquí podemos estar hablando horas de esta cosa, ¿no? Pero, bueno, yo cuando tenía 16 años no me interesaba el patrimonio industrial. O cuando tenía 18. Me interesaban otras cosas, ¿no? Y esa expectativa no sé si es justa tampoco, ¿no? Cuando hablas de un proceso formativo con 30 años, sí. Pero pedir a los chicos y a las chicas con 18, con 19 años que tengan interés en el patrimonio industrial. Tú lo ves con tus alumnos tantos años, ¿no? Con que tuviesen interés en algo. Y eso nos corresponde a nosotros, motivarlos, ¿no? Claro. Que tengan interés. Estamos en una ciudad universitaria. Ya. En este momento están en sus casas o donde sea miles de estudiantes, miles de personas que están entre los 18 años y vamos a poner los 25, para que no haya casos de precocidad. Y
Yo siempre los echo de menos, digo, quédate tú, pero lo mismo decir si vas a ir a un concierto. Sí, sí. Si te viene el mejor violinista del mundo, vamos o van aquellas personas... No van ni los músicos. Bueno, si pueden se escaquean, sí. La ventaja de las orquestas sinfónicas es que para que funcione tienen que estar todos, claro. No digo que no van, ni los que estudian música, ni... Sí. No, vamos, antes comentábamos a la entrada, lo comentaba con Ángel, hace 3 o 4 años participé en un acto en el Colegio de Abogados en el que estaba Miguel Roca. Sí. Solo quedan 2 padres de la Constitución vivos en este momento y uno de ellos es Miguel Roca. Era en el Colegio de Abogados. No había ni abogados, ni abogados, ni estudiantes de Derecho, por supuesto. Nosotros aquí, justamente en este salón, vimos ciclos de conferencias sobre prehistoria todos los años, que afortunadamente sí se convirtieron en libros, porque es la única forma de que a veces quede algo de eso, ¿no? Incluso puede que llegue alguien que lo lea, que ya es confiar mucho, eso sí que es tener esperanza, ¿no? Pero una cosa que siempre notamos, como una especie ya de bueno, ¿qué se va a hacer? ¿No? Es decir, un escepticismo absoluto, ya, pero no hay nada que hacer. ¿Dónde estaban nuestros estudiantes? Teníamos cientos de estudiantes, con los años miles de estudiantes. ¿Pero dónde estaban? ¿Qué es realmente lo que les interesa? Y no es cuestión de echarles la culpa. La culpa es de un sistema general, es casi un ecosistema, casi podría ser, en el que eso, el desinterés y la superficialidad triunfan. Evidentemente, esto fue una cosa impuesta, claro que sí. Hombre, hay que hacer un monumento a Berlusconi, puesto que en el fondo estábamos hablando de impulsores de esa naturaleza. Pero claro, el resultado final, ¿cuál es? Pues ayer, mejor dicho, el amigo Trump ganó el Kai Cruz de Iowa. Y claro, eso es para coger y salir corriendo. No sé hacia dónde. Porque claro, aparte no podemos ir porque se nos están reservando los plutócratas del mundo informático. O sea que vamos a tener que ir a pozos a tontos. O que el 44% de los jóvenes de 16 a 25 años consideren que están masacrados y que están ahora perjudicados por el avance de los derechos de las mujeres. Así, ese dato no lo sabía yo. Ha salido publicado hoy. No obstante, volviendo al tema del romanticismo de Marcos, yo haría atención expresa en cada proyecto que elabore más al subtítulo que al título, porque yo creo que en todos les llamáis la atención que FAE siempre convive Marta y Marcos. Frente o al lado del romanticismo del Remine tienes el último movimiento obrero. Frente al In Memoriam tienes Mejor olvidarse de los derrotes. Por lo tanto, yo creo que esa doble alma la mantiene, y cualquiera que se meta, sobre todo con Remine lleva un hostiazo a la cara de la realidad que en aquel momento se vivió en Les Cuenques, que antes en el tráiler, en las imágenes que pusiste, yo recuerdo que Remine acababa con el Dame Tira. Acaba con el patrimonio industrial. Y un momentazo impresionante el tema de Ubero, para representar por una parte esa necesidad de seguir solidariamente tirándonos de otros, ayudándonos, pero frente a eso el silencio del ministro, el silencio de los medios de comunicación, de la pseudoprensa que en aquel momento pasó completamente de poner siquiera en portada lo que estaban haciendo los mineros en Madrid, en fin. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, Marcos, muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias a ustedes.